Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su podcast favorito, Crónicas de Gente Humilde. Hoy tenemos a unos invitados muy especiales. Yo, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, Eh, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, todo bien. Antes que nada, me gustaría agradecer su presencia a esta plática barra entrevista. Y pues me gustaría que se presentaran para las personas que no los conocen. Hola, pues yo soy Denaí de Lévigo. Y yo soy Calopsia. Ok, ok, ok. Muchas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría, como primera pregunta, saber qué significa el nombre de su banda. Bueno, o dúo, no sé cómo lo quieran referir. Ajá. Pues tiene un significado de estructura, es un anagrama. Lo utilizamos a partir de las letras de nuestros propios nombres, Ok. que son alternativos a los que estamos haciendo ahorita, pero está conformado por nuestros nombres en forma de anagrama. Ok, ok. Muchas gracias. ¿Cómo empezaron con la música? Es otra pregunta que me gustaría hacerles. Pues en conjunto tiene un par de años que empezamos a armar como jams aquí en mi casa y pues así fue como fue saliendo. Individualmente pues creo que hemos recorrido caminos un poco distintos. Mm, Sí, pues de manera individual, yo llevo tocando la guitarra desde los 12 años. Fue el primer instrumento que aprendí a tocar y estuve con este instrumento durante 10 años después. Y en el momento que conozco a Calopsia hace ya un par de años, ella me empieza a enseñar a tocar batería y teclado. Así que actualmente pues también le hago a esos instrumentos y pues ya llevo más de 12 años con la música. Ok, ok, ok. ¿Qué los inspiró a querer aprender a tocar música, al hacer música? ¿Mm? ¿Qué los inspiró al querer hacer música? sí, pues te digo que fue como un comienzo muy espontáneo, por así decirlo. O sea, estábamos en mi casa, yo pues toco principalmente teclado y batería desde hace ya igual unos 10 años. Y pues tenemos aquí la batería, el teclado, una guitarra acústica. Entonces, pues empezábamos a tocar como pues para ver qué salía y vimos que teníamos estilos similares, que lo que tocábamos, aunque fuera improvisando, sonaba bastante bien y pues de ahí comenzó como la idea de empezar a formalizarlo un poco, por así decirlo, y ya aterrizar bien el proyecto. Ok, Igual, igual ajá. pues ambos ya habíamos tenido bandas anteriormente y creo que nos gusta bastante estar dentro de esa escena musical y salir a tocar, estar haciendo música. Bueno, salir a tocar ahorita pues no, ya sabes, la pandemia, pero pues igual fue esa motivación de querer seguir haciendo música, porque pues conforme se va creciendo, creo que muchas personas de las que inicialmente están dentro de la música o se interesan de alguna manera, pues se van alejando de a poco por otro tipo de intereses que les van surgiendo. Pues cada año que pasa es más difícil encontrar gente que aún siga interesada en dedicarse a la música, pues no tanto solo como un hobby o un pasatiempo, sino pues ver y escuchar en ella una oportunidad de crear una forma de vida, una obra pues singular que pueda repercutir por cómo suene. Ok, ok, ok. ¿Y cómo fue por qué quisieron empezar a hacer música individualmente? Ajá, o sea, cuando empezaron a querer aprender, ¿por qué les llamó la atención? Bueno, pues yo de mi parte te decía que aprendí desde los 12 años con la guitarra
Y pues fue porque mi hermano mayor estaba aprendiendo por esos momentos. Él me lleva 5 o 6 años de edad y él estaba en la preparatoria en ese entonces, así que conocí a un amigo, le enseñó a tocar la guitarra, pues llevó la guitarra a la casa y me comentó un par de veces si quería aprender a tocar. Y pues tuve mucha influencia por parte de él respecto a la música que escuchaba en ese entonces, que es allá por los 2005, 2006. Y pues era música de Green Day, de Blink 182, esa música un poco como de lo alternativo que estaba llegando a México. Pues me gustaba y quería aprender a tocar algunas canciones. Creo que fue una de las principales motivaciones al principio, que podía aprender a tocar canciones que escuchaba en la radio o en los CDs. Y también fue algo muy, hasta cierto punto, automático. O sea, según mi hermano, me insistió un par de veces antes de que aceptara aprender a tocar. Yo recuerdo que solamente me dijo una vez y pues no iba a desaprovechar la oportunidad de aprender a tocar. Pero fue pues sin ninguna motivación en especial. Creo que fue como darme cuenta que pues estaba esa oportunidad y lanzarme sobre ello. Aparte, relacionado con la música, ya llevaba un tiempo escribiendo letras y pues eso lo hacía desde más pequeño y vi la oportunidad de poder relacionarlo con la música, así que desde que empecé a tocar también me incentivó mucho saber que podía hacer mis propias canciones, musicalizándolas o explorando los sonidos que me permitía la guitarra. Eso fue Ok, como la motivación principal de mi parte. ok, ok. Y en cuanto a mí, pues siento que siempre ha estado ahí la música, principalmente porque mi papá es músico, es bajista. Entonces, pues sí, o sea, siempre ha estado presente de alguna manera. También tengo un hermano y una hermana mayores que yo, que también son músicos. Entonces, pues recuerdo que como a los, no sé, 11 años empecé a aprender un poco de guitarra en casa a través de mi papá y mis hermanos. Y ya después pues hablamos de la posibilidad de que entrara a clases de algún instrumento. Lo estuve pensando y decidí estudiar piano. Entonces estuve en eso unos 3 años más o menos. Entré a los 12 y después de eso pues sí me gustaba lo que estaba aprendiendo y demás, y me parece un instrumento bastante interesante y versátil, pero me empezó a llamar un poco más la atención la batería. Entonces igual como a los 15 creo empecé a aprender a través de mi hermano como lo básico. Después fui a una academia donde ya lo aprendí un poco, bueno, más profesionalmente, por así decirlo. Estuve unos años allí y pues ya, o sea, aunque he estado en clases y demás, siempre pues me ha interesado como más allá, o sea, como explorarlo un poco más que lo que se puede ver en la academia. Claro, ser más autodidacta, ¿no? Ajá. Sí, claro. Ok, ok. ¿Cuáles consideran que son sus influencias musicales para su proyecto musical actual? Pues hemos pensado en eso ya varias veces. Pensamos que pueden haber como influencias implícitas y otras explícitas. Creo que pues a cualquier músico o música le pasa lo mismo. Hay tal vez una intención de querer sonar como cierta banda o querer sonar como cierto género. Por nuestra parte, normalmente evitamos o no consideramos esa intención. No hacemos la música con la intención de
de sonar shoegaze o lo-fi o punk o cualquier género. No lo hacemos con esa intención, pero creo que es inevitable tener influencias de manera implícita, tal vez medio inconsciente, no lo sé. Pensamos en ese sentido cuando escuchamos la música que hacemos, que pueden ser influencias como Radiohead, como del género de math rock. ¿Qué otras bandas podrían ser? Pues quizá un poco de Porter, de el viejo Porter. Tal vez un poco de Austin TV, o sea, sí, como dice Denai, no de forma explícita, pero sí bandas que son significativas para nosotros y que por lo tanto pues se ven plasmadas de una u otra forma en lo que tocamos. Ok, eso que dijeron me sonó muy interesante porque es lo que yo también, la primera vez que escuché su música, sí, como que quise identificar algún género en el que se clasifique, en poder clasificarlos, pero no se clasifican en ningún género, ¿verdad? ¿O en qué género creen que se clasifican? Pues la verdad no estamos muy seguros, o sea, pues a veces lo colocamos como medio experimental, medio math rock, pero pues no estamos muy seguros, o sea, creo que alternativo, creo que se pueden utilizar de manera genérica esos géneros para referirse de manera más general a cierta música, como rock alternativo o rock independiente, rock indie. Pero pues creemos que tiene ciertas o intentamos respetar ciertas cosas como del jazz, como del math rock, principalmente esos dos géneros, creo. Ok. Me gustaría saber sobre su proceso creativo para hacer una canción, cómo surge, cómo la crean. Pues pienso que tiene que ver con lo que hemos mencionado ya un poco, que ha surgido más como a través de la improvisación, o sea, nos ponemos a tocar improvisando y pues afortunadamente concordamos mucho en lo que tocamos, o sea, aunque sea al momento, hay cosas que congenian bastante bien. Entonces, por ejemplo, con Dharma, pues fue un proceso así. Surgió primero esa parte de la improvisación y una vez que decidimos como aterrizarlo, es que empezamos a estructurarlo ya como tal, pero pues la canción en sí surgió de esos momentos de improvisación. De hecho, hacemos mucho énfasis en esta cuestión de lo improvisado, de lo espontáneo, en el sentido de las posibilidades que puede ofrecer la música para crearla. Siento que un factor muy importante es la atención que se le brinda a lo que se está haciendo sin mostrar una resistencia en específico. Por ejemplo, este hecho de que no nos fijemos de manera específica a qué género queremos entrar o qué tipo de música queremos más o menos asemejarnos. ¿Con qué estructura y todas esas cosas? ¿Con qué estructura va a llevar? Si va a llevar letra o no, o si va a expresar cierta cosa o no, cierto sentimiento o emoción. Permite más a la música hablar por sí sola y improvisarla de manera espontánea a veces es un trabajo como únicamente de interpretación de acuerdo a lo que la música está guiando y orientando. Creo que es un proceso que utilizamos mucho, aunque también sale de repente ahí alguna melodía y ya pensamos igual una estructura ya bien definida de las cosas y nos ponemos a trabajar sobre ella de manera concisa. Esos dos procesos son ambivalentes, depende pues un poco del ánimo, de las condiciones en las que estemos en ese preciso momento y un poco también de
del sonido que esté surgiendo, ya sea hacia dónde nos dirija ese sonido, hacia algo más concreto o hacia algo más improvisado. Ok, entonces, sí, están dándole más prioridad a la música y ya que cada quien interprete lo que la música en sí quiera decir, ¿no? Creo que lo que ustedes me quieren dar a entender sobre la improvisación da más libertad a la interpretación después, ¿no? Sí, Ajá. sí, de hecho, pues creo que hay muchas bandas, muchos proyectos por ahí que exploran esas posibilidades de la música, porque pues de repente, bueno, pues la música está muy asociada a las emociones, ¿no? Si una canción te hace estar feliz, te hace estar triste, la escuchas cuando estás deprimido, la escuchas cuando está lloviendo, o sea, siempre está muy relacionado al sentimiento, a la emoción, al ánimo con el que se esté viviendo en ese momento que se escucha. Pero pues siento que acontecen algunos conflictos en la actualidad con la música que está muy industrializada, muy mercantilizada y que llevan a emociones o a estados de ánimo muy estandarizados y pensamos que no se explora ahí toda la posibilidad que se puede brindar dentro de la música al estar estancado en una repetición tras repetición de un mismo, de una misma emoción o de un mismo pasaje de lo sonoro. Igual Sí, ajá, ajá. igual de una misma fórmula, o sea, creo que ha habido esa manera de hacer la música como a través de fórmulas. Bueno, siento que está muy presente en algunos momentos, como de que se encuentra una forma particular de hacerla y se quiere estar repitiendo esa fórmula. Y siento que ahí entra también que ya no es solo la interpretación que vayan a tener los demás al escuchar lo que hacemos, sino una libertad por parte de nosotros mismos al estar tocando, o sea, no enfrascarnos en nada, tiene que tener esta estructura, verso, coro, verso 1, verso 2 y demás, sino dejarlo más libre desde el momento de interpretarlo y pues hasta el momento al que llegue a otras personas y también lo puedan ver de una manera más abierta. Sí, claro, como la misma progresión de acordes en todas las canciones pop y todas estas cosas que han hecho, ¿no? Las industrias, que es industrializar música y ustedes quieren zafarse de ese. Y sí, está bien. No tanto, Es- perdón, Ajá. bueno, No, sí. no tanto zafarnos, porque también se brinda una cierta posibilidad en esa música repetitiva. Creo que, bueno, el otro día estábamos leyendo un libro sobre música y hablan en algún momento de un par de autores del siglo pasado, de Schoenberg y de Steve Reich. Schoenberg le daba como a eso que se conoce como música clásica, ¿no? Y tenía una idea de la música como polisonora. Lo que él hacía con su música era incorporar escalas que propiciaran que la misma nota que se tocara tardara el mayor tiempo posible en volverse a repetir dentro de la canción. O sea, si sonaba un re en el teclado, en el primer verso, por ejemplo, y su música estaba estructurada de tal manera que esa misma nota tardara el mayor tiempo posible en volverse a repetir, si es que era necesario que se repitiera. Pero por el otro lado está Steve Reich, que utilizaba las mismas notas durante una canción de 20 minutos, o sea, literalmente iba incorporando sonido a sonido a lo largo de la canción, pero había una base muy bien definida de una sola nota. Creo que no es tanto pelearse con una manera de hacer la música como una mejor vía que otra, sino intentar captar la esencia de cualquiera de las formas que se esté haciendo y no ideologizarla, o sea, no
no tomar partido por Ujú. una o por otra, porque pues, por ejemplo, Dharma es una canción muy cuadrada hasta cierto sentido. Tiene una estructura muy bien definida en tres partes, en donde los instrumentos son hasta cierto punto repetitivos, pero ahí tiene que ver también con el título como tal de la canción. Ok, me gustaría que me platicaran de esa canción, de Dharma, en sí, cómo se hizo y qué viene el título. Pues de cómo se hizo fue justo así, que estábamos improvisando y rescatamos algunas partes que nos gustaron bastante. Entonces, pues fue rescatar esas partes y estructurarlas de una manera más concreta, agregar algunos detalles. La parte de el riff de guitarra igual se hizo al final, ya teniendo la estructura y todo lo demás más o menos acomodado. Fue casi como la técnica surrealista del cadáver exquisito, porque la primera parte de Dharma en el piano y la batería, bueno, en el piano era una melodía que Lacy, que Calopsia había hecho hace ya un buen rato. Eso primero que suena en el piano, la primera parte, ya tiene bastante tiempo. La segunda parte del piano, que en la mezcla no se escucha tanto en la canción, pero esta segunda parte del piano, esa la realicé yo y fue de donde se empezó a generar la idea de Dharma. Y pues las baterías, las guitarras, pues ya vinieron después, como comenta esta Calopsia. Y pues la intención del título de Dharma es hacer referencia a la repetición, a lo cíclico. Es un concepto budista que pues, actualmente está muy usado, ¿no? En esta oleada de recuperación de lo oriental, de la meditación y del budismo y demás. Y pues de repente por ahí los conceptos sufren transmutaciones y ya no significan tanto lo que originalmente significaban. Pero pues Dharma como concepto de una filosofía budista tiene una historia muy tremenda. O sea, el concepto de Dharma es utilizado de diferentes maneras en diferentes momentos de la historia. Pero una de las cosas principales en su estructura es que hace referencia a lo cíclico, al tiempo cíclico, a la repetición cíclica. Y la canción de Dharma está estructurada en ese sentido, como tres partes muy concretas de una repetición cíclica que hacen referencia al sueño, a la vigilia y a un momento de la vigilia que es como una ensoñación. La primera parte de Dharma, no sé si quieres comentarlo, cómo se entiende en el sueño. Sí, pues la primera parte es como más aleatoria y no tan estructurada, aunque sí hay una base armónica que se está repitiendo. Lo demás pues tiene como ese sentido del ensueño o el sueño de que sea muy aleatorio, pues sí, o sea, como tal, como en un sueño, que las cosas muchas veces parece que no tienen sentido, o al menos que tienen un sentido distinto al de la vigilia. Entonces, pues está estructurada de esa manera esa primera parte. Y la segunda parte que viene después de lo que les llamamos los espasmos, o sea, se acaba la primera parte y hay un pequeño puente donde se escucha la batería y el teclado al unísono. Después de ese pequeño puente, se hace referencia como a la vigilia, al estado de vigilia, a la vida diaria, y ahí es donde se nota más la repetición de los instrumentos, el bajo, la batería, la guitarra que se escucha ahí de fondo. Hacen exactamente lo mismo durante 12 compases. Y
pensamos que eso funciona como una referencia hacia el día a día de cualquier persona, o sea, son cuestiones en general que se repiten y se repiten cada día, no como algo ocioso, como algo molesto, porque, o sea, por ejemplo, todos los días sale el sol, todos los días es exactamente lo mismo, sale por el mismo lugar, bueno, no exactamente por el mismo, pero, o sea, Ajá. tiene esa cuestión de repetición. Pero sobre esa base Ujú. de lo repetitivo, de lo eternamente repetitivo, se, es que se pueden formar cosas singulares. O sea, el hecho de que haya día y noche y que siempre haya día y noche es precisamente lo que permite servir como base para poder crear cosas singulares. Para, por ejemplo, estar aquí, Calopsia, yo y tú, Fernando, en Veracruz, este, estar Ujú. hablando respecto a una canción y es un evento como mega singular en cierto sentido. Es algo mm, imprevisto hasta cierto punto, o sea, hasta hace apenas un mes. Ninguno de nosotros tres tenía pensado que íbamos a estar aquí en este preciso momento hablando y diciendo estas palabras específicamente. Era algo imprevisto, Sí. pero se cimenta sobre algo completamente predecible, que es lo del día y la noche. Ajá, El día y la noche. exactamente. Y Ok, entonces esta segunda ok. parte de la canción de Dharma hace referencia a esa repetición básica de las cosas, que son las que permite que pueda aparecer hasta cierto momento un elemento más singular, lo que nos lleva ya a la tercera parte, que es donde se introduce el solo de guitarra, que igualmente es repetitivo, pero tiende a llevar a una tonalidad más exaltada de lo repetitivo. O sea, a final de cuentas, las cosas singulares se siguen cimentando sobre cosas repetitivas, en sus elementos más fundamentales también. Por ejemplo, este evento singular que es estar aquí hablando y demás, además de basarse en la repetición de lo cósmico, también se basa en la repetición de lo cotidiano, que es el hecho de tener un celular entre millones de celulares que están producidos en cadena, usar palabras que se repiten en cualquier otra parte del mundo al mismo tiempo, en diferentes momentos. O sea, es hacer uso de esas repeticiones, pero configuradas de una manera diferente, con intenciones diferentes, en sentidos y orientaciones que divergen de lo cotidiano. Y es a lo que más hace referencia la tercera parte de Dharma, la tercera y última parte, donde se incluye ese solo que pretende exaltar la misma repetición de la segunda parte, pero llevándola a una tonalidad más exaltada. Sí, sí. Dando referencia, ¿no? Que la singularidad después se vuelve igual Sí, de repetitivo. alguna manera así sucede. Ujú. Ok, ok. Me gustaría también platicar sobre Acercamiento, que es el video que tiene en su Ajá. canal de YouTube. Sobre el video en sí, cómo se hizo. Es que veo que también su proyecto es más que musical, también es muy Sí, artístico. Las fotos y todo. Entonces sí me gustaría que hablaran sobre el video. Sí, pues teníamos la idea de que antes de que saliera Dharma, pues ya hubiese algo de nosotros que los demás pudieran mirar y pues tal como dice el título del video, pues tener un acercamiento a nosotros, como dices, no solo en cuanto a lo sonoro, sino también en cuanto a lo visual. Eh, entonces, pues se construyó esa melodía y pues intentamos grabar algunas algunas imágenes que consideráramos que representan de cierta forma o que conectan o concuerdan
con lo que estamos haciendo, de manera que fungiera así como una presentación ante las otras personas de lo que va a hacer o está haciendo Lévigo. Sí, como comenta Calopsia, la melodía es un sampleo de la melodía de Dharma del teclado. Son las mismas notas que se utilizan en la canción de Dharma, solo que hechas de una manera diferente. O sea, ahí está de nuevo lo de la configuración alternativa de la repetición. Y lo de las imágenes, pues sí, ahí en el video de repente aparece una pintura que hizo Calopsia, aparecen los instrumentos que utilizamos para hacer la música, aparecemos al final nosotros. Igual al inicio pues estamos ahí en la ventanita. Y pues sí, Acercamiento es un video que cumple esa función de presentación. Y sí, como dices, estamos muy interesados en no solamente presentar estas ideas de manera musical, sino también de manera visual y de los medios en los que sea factible poder hacerlo. Ok, sí, es muy artístico todo el proyecto, me gusta mucho toda la imagen que dan, ya que en general es muy bonito. Me gustaría hacer como últimas preguntas, serían 3 recomendaciones de artes que recomienden para las personas que están escuchando, arte en general, puede ser música, lo que sea, y algún consejo que le darían a alguien que apenas está empezando. Okay. ¿Podemos dar 3 y 3 o 3 en conjunto? La idea es 3, pero pueden dar los que quieran cada uno, como sea, pueden darse. Pues se me ocurre ahorita de arte visual, un amigo de la preparatoria que tiene un proyecto bastante interesante. De hecho, está planeada por ahí una colaboración con él. Está en Instagram como Yo Soy Güero. Pues ahí ha subido las obras que ha hecho, y de hecho ahorita está presentando una exposición física en la ciudad. Y sí. También de manera más internacional, hace poco descubrimos una banda llamada Palberta, que es de puras mujeres, porque igual todo este tema de que está en boga de lo de género y demás, creemos que también es importante poder acercarnos a lo que están haciendo las mujeres como tal dentro del arte, que pues suele tener muy poca difusión, y pues no precisamente porque no sea interesante. Palberta es un grupo que se puede considerar como rock psicodélico, neopsicodélico. Está muy bueno, es una locura de proyecto. También me gustaría recomendar a Orion's Belt, que son noruegos. Hace poco vinieron a la ciudad y tuvimos la oportunidad de verlos. Bueno, no hace poco, antes de la pandemia. Y acaban de sacar una canción que últimamente me trae así bien enamorado, que se llama Conversaciones, que es en colaboración con un proyecto mexicano, creo. Con Paulina Sotomayor. Paulina Sotomayor, ajá. Y la letra de esa canción está bien hermosa. Tenemos esas recomendaciones musicales. También visualmente hay una conocida que tiene un proyecto llamado The Lunatic is in My Head, que igual se dedica a hacer pinturas, dibujos, y están muy interesantes. Tiene un estilo surrealista igual. Y por último, también este libro del que te comentaba, está muy bueno, lo andamos leyendo ahorita y está muy interesante. Podría considerarse que está medio pesado porque incluye cosas filosóficas de orden un poco medio académico, pero vale la pena hacer el esfuerzo para atravesar ese contenido medio
nebuloso porque tiene cosas bien interesantes. El autor es José Luis Bisnik y el libro se llama Otra historia de la música. Está muy interesante, lo encuentran en PDF por ahí, en su página favorita. Ok, ok. Y como última pregunta les decía, ¿qué recomiendan para alguien que apenas está empezando con Sí. con lo que sea? ¿Empezando con qué? Ah, Con la música. pues siento que es algo, o sea, una cuestión un poco complicada porque pienso que no hay una lista de pasos a seguir para conseguir algo o no conseguirlo. O sea, pienso que lo que se esté haciendo al comenzar mm, se debe pensar un poco en qué es lo que se quiere lograr y trabajar sobre ello. Pero algo que creo que sí podría aplicar en todos los casos es pues platicar con cualquier persona que tenga un proyecto musical. Siento que eso es algo que nos ha ayudado bastante, porque pues es pensar, bueno, sí, primero pensar en qué es lo que se quiere hasta cierto punto y pues hablarlo con personas que ya hayan atravesado ese camino. Entonces, pues creo que yo daría ese consejo, como buscar hablar con amigos, conocidos o algo similar que tengan un proyecto musical y que pues se pueda obtener algún consejo o ayuda a través de ello. Y pues yo pienso que hablar de una finalidad requiere que pues haya un camino que seguir para llegar a esa finalidad. O sea, finalidad es hablar como de una meta, y una meta como metáfora pues hace referencia a una metafísica a la cual se llega por un camino muy específico. Y siento que de repente se vuelve algo muy contraproducente, porque si tú tienes una finalidad muy específica, vas a pensar las cosas que son buenas y que son malas para lograr esa finalidad, siendo la metáfora de la metafísica. O sea, tienes una meta digamos, llegar a Sonora y tienes que tomar decisiones para llegar a esa meta. Una de las primeras decisiones es la orientación y hacia dónde tienes que estar orientado. Pues si somos acá como del centro del país, del centro-oeste, pues tenemos que estar orientados hacia el norte-oeste, ¿no? Hacia el noreste. O sea, eso es una de las primeras decisiones que se toman y tiene que ser, y ahí se empieza a dividir entre lo bueno y lo malo. O sea, es bueno ir hacia el noroeste para llegar a Sonora. Es malo ir hacia el sur porque, pues, obviamente si vas hacia el sur no llegarías. Aunque, pues, si lo ves como de una manera extrema, pues en algún momento llegarías de tanto ir hacia el sur, pues ya se convierte en norte. Ajá. Llegar. Y eso es lo que quiero ilustrar, o sea, no pensar las cosas en términos valorativos de bueno y malo, sino en términos valorativos de adecuado o inadecuado, porque de repente lo bueno y lo malo hace una división entre las decisiones muy radical, así de esto es bueno, esto se hace, esto es malo, esto no se hace. No quiero decir que se permitan cosas malas dentro de cierto comportamiento o pensamiento, sino que estos conceptos de bueno y malo se pueden redefinir para saber que ciertas cosas en algún momento son buenas y esas mismas cosas en algún momento pueden ser malas. Depende de las condiciones en las que uno se encuentre. Por ejemplo, un ejemplo claro y vasto del que se habla mucho últimamente son de las drogas como tal, ¿no? O sea, la droga en sí misma no es mala. Es mala, se convierte en mala en el momento en
en el que las condiciones en que está siendo utilizada no tienen un beneficio para la persona que las está usando, pero si brindan un beneficio para la persona, por ejemplo, de analgésico ante un dolor de una enfermedad, pues ahí se convierten en buenas. O sea, esto de lo bueno y lo malo es muy relativo. Así que sí, Es muy subjetivo. Ajá. y Sí. pues la recomendación que podría hacer es esa, de tener valoraciones más personalizadas de lo que uno quiere. No valorar las acciones de uno mismo, de una misma, conforme a los criterios que se les impone desde fuera, sino establecer sus propios criterios, sus propias valoraciones de lo que se está haciendo. Ese sería ese consejo. Ok. Ok. Gracias. Pues nada más. Muchas gracias por caerle aquí al podcast, a la entrevista barra plática. Y pues muchas gracias. Y nada más, en la descripción van a encontrar su música y su Instagram, pues para que le vayan a dar una escuchada, ya que es un proyecto muy interesante. Muchas gracias Y pues, por Gracias por invitarnos. invitarnos. No sé si quieren agregar algo más. Pues un anuncio pequeñito de que en estos días vamos a estar anunciando el video para Dharma, la fecha en que se va a estrenar y también no sé si podamos adelantarlo de una vez, pero pues por ahí hay una versión alternativa de Dharma que también vamos a sacar. Podemos decir que trae un poema incluido, así que esas son como novedades del sencillo. Ok, aquí en la descripción, si todas esas canciones o todos esos proyectos ya salieron antes del podcast, la encontrarán en la descripción. Y pues nada más. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, igual. Así que Hasta luego, Adiós. adiós. bye.